plática que me corresponde es la fractura de pelvis y fijación externa. La fractura de pelvis en ciudades muy congestionadas es una patología extremadamente frecuente. Causa una gran mortalidad y eso es debido principalmente a que requerimos una gran energía cinética para romper una pelvis. A veces cuando estamos comiendo pollo y intentamos romper la pelvis del pollo, incluso nos podemos lastimar la mano. Ahora imagínense la fuerza y la energía que se requiere para romper una pelvis humana. Esto se publicó en el año de 1988 en el Journal de Huesos y Articulaciones, y después de un gran análisis la conclusión fue esta: el paciente con fractura de pelvis está grave. Es un paciente que viene de un accidente de alta intensidad y va a estar muy grave. Y no debemos minimizarlo, debemos evaluarlo y tratar de reanimarlo, atenderlo y fijar esa pelvis. Pero aquí viene la disyuntiva. Solamente la pelvis es obligación del ortopedista, del traumatólogo ortopedista manejar, o cualquier médico, independientemente que no sea ortopedista, puede abordar una pelvis. Hoy día se considera que es obligación de todos los médicos que están en la emergencia poder controlar y poder estabilizar una fractura pélvica. Bueno, un poco de historia. Hipócrates fija fracturas de tibia hace 2400 años. Maroccain en 1853 usa pinza percutánea. Pone sus clavos roscados que marcan la diferencia en la modernidad del trabajo de la pelvis, de la fijación externa. Lizarov en 1950 crea un fijador anular y con eso propicia alargamiento de los miembros. Burns en 1980 señala las pautas claras para el uso de los tutores externos. Entonces hasta en los 80s se toma la decisión, se hace un consenso para ver cómo se va a manejar los fijadores externos, a los cuales llaman tutores. Émile Tournel, que es de hecho el padre moderno de la fijación externa, nos dice que primero hay que hacer un buen diagnóstico, hay que favorecer un acceso quirúrgico rápido, fácil, que lo pueda hacer no solo el ortopedista, sino un médico bien entrenado, con entrenamiento adecuado obviamente y con técnica adecuada. Las fracturas del anillo pélvico están asociadas en un porcentaje de mortalidad de 25%. Esto es un porcentaje de mortalidad muy elevado. Las fracturas del anillo pélvico nos causan gran mortalidad y los pacientes pueden fallecer fácilmente. La causa de sangrado es hemorragia retroperitoneal. Y recordando un poquito la anatomía topográfica, el retroperitoneo, por su origen embriológico, va de las cúpulas diafragmáticas hasta el hueco popliteo. Es decir, ¿cuánta cantidad de sangre puede caber entre las cúpulas diafragmáticas y el hueco popliteo? Todo el volumen que podamos, primero nuestro volumen más el volumen que nos puedan estar pasando de modo exógeno. Entonces la hemorragia retroperitoneal es realmente la causa de muerte de los pacientes. Entonces es muy asociado a muerte por trauma contuso, y debemos familiarizarnos con las imágenes del anillo pélvico. Yo sé que este no es un congreso donde predominantemente están traumatólogos ortopedistas, pero debemos estar familiarizados con
esta imagen para saber leer las radiografías, las imágenes que nos presentan y entender qué le está pasando al paciente. Casi el 50% de los pacientes con fractura de pelvis sufren lesión intraabdominal. Aquí es donde ya se va complicando el asunto. La cinemática de trauma es tan intensa que obviamente si rompió la pelvis, que es una estructura sólida, rígida, bueno, no rígida, pero es muy sólida, difícil de romper. Si se rompió, imagínense qué puede pasar con el resto de las vísceras, que son más bien suaves. Entonces podemos encontrar cualquier lesión que si ustedes gusten y manden. Este paciente, por aumento de presión intraabdominal, vean, tiene un estallamiento de intestino delgado contuso asociado a una fractura de pelvis. Nosotros fijamos las pelvis en la sala de choque y ahí las manejamos, las estabilizamos y aparte llevamos al paciente a quirófano, y este es un evidente control de daños en un paciente que llegó muy grave. El grado y tipo de la ruptura pelviana está en correlación con la pérdida de sangre del retroperitoneo. Cuando el retroperitoneo está intacto, es decir, no está abierto, tenemos la oportunidad de que el paciente pueda hacer un tamponade pélvico que va a estabilizar, no va a permitir que lo sangren los vasos. Sin embargo, en situaciones de fracturas abiertas, esa contención retroperitoneal se pierde y la hemorragia es activa y la mortalidad se eleva a veces hasta por arriba del 80%. Si no se toman medidas inmediatas y adecuadas, el paciente invariablemente va a fallecer. Bien, varios autores han propuesto algoritmos para el tratamiento y manejo de la hemorragia, pero no es el caso de esta plática, venir a hablar de cómo manejamos la hemorragia. Estos algoritmos incluyen resucitación con líquidos, corrección de coagulopatía, angiografía selectiva, reducción pelviana temporal y estabilización. Es aquí lo que nos interesa. Los médicos americanos todos hacen esto. La mayoría tienen en sus unidades imagenólogos invasivos que embolizan las fracturas, y eso les da mucha facilidad para, bueno, entre comillas, para controlar el sangrado. Están mandando émbolos para taponar los vasos pélvicos. Sin embargo, en nuestra realidad, pues no tenemos, en la mayoría de los casos y hospitales públicos, que es donde llegan los pacientes con lesiones pélvicas, no tenemos embolización selectiva. Entonces nos enfrentamos a tratar de hacer una reducción pelviana temporal y estabilización. ¿A qué se refiere? La reducción pelviana temporal es tratar de cerrar la pelvis que está abierta para que no siga sangrando al movimiento, y la estabilización justamente es limitar los movimientos de la pelvis para evitar que siga sangrando, que es nuestro problema. Es una estructura anular, presenta dos arcos, uno anterior y uno posterior. Esta es nuestra pelvis. Esto es conocimientos para médicos no ortopedistas, que los que estamos haciendo trauma y vemos fracturas de pelvis en la emergencia, tenemos obligación de saber. Simplemente es un anillo que tiene un arco anterior y un arco anterior y un arco posterior. Bien, entonces está dada por unión de varios huesos alineados con ligamentos muy fuertes que le van a conformar un anillo, y ese anillo va a contener muchas estructuras, y ese anillo nos da la posibilidad de tener bipedestación. Entonces, rápidamente, los ligamentos posteriores tenemos los sacrotuberosos, sacroespinosos, iliolumbares y lumbosacros. Entonces, los ligamentos son muy importantes porque nos van a dar una estabilidad. Y aquí el gran problema es que dentro de los ligamentos van paquetes vasculares.
y debido a eso, pues una ruptura ligamentaria va a ocasionar que pueda haber hemorragia. La clasificación del sistema AO de Suiza habla de la pelvis, le da el número 61, 62 acetábulo y lo clasifica en A, B o C. Esto va a ser dependiendo la gravedad de la fractura que nos vamos a enfrentar. Entonces, cuando escuchamos que a un ortopedista es una 61A, 61B, 61C o 62, estamos pensando en pelvis o acetábulo, que quizá por la incidencia de fracturas de pelvis, al menos en mi ciudad, debemos conocerlas y manejarlas. Las tipo A, que son el 54.8%, afortunadamente un poco más de la mitad, pero eso no significa que no sea un paciente potencialmente grave, sino son pacientes que están contenidos, pero imagínense la energía cinética que se requiere para romper una pelvis. El tipo A 54.8 tiene el arco posterior intacto. Vean, el arco posterior está la parte de la cresta ilíaca está rota, pero el arco está intacto. ¿Cuál es la importancia de que el arco posterior esté intacto? Recordemos la irrigación de la pelvis. Viene de los vasos ilíacos y en la pelvis aquí se bifurca en una maraña de vasos, de un vaso que es terrible, que enfrentarse a él, de verdad prefiero sinceramente una ilíaca, una cava, una aorta, que toparme con una glútea máxima. La glútea máxima es una red de vasos venosos principalmente que vienen de las articulaciones sacroiliacas. Eso llévenselo por favor en la mente. En las articulaciones sacroiliacas están principalmente los paquetes vasculares. Entonces, ¿qué pasa si este paciente tiene una fractura? De acuerdo, parte del ilíaco es doloroso, es una alta intensidad, pero las sacroiliacas están intactas. Entonces, ¿qué podemos esperar? Que nuestro paquete vascular sacroiliaco esté conservado. Bien, esto es por un trauma con presión directo y por avulsiones. La clasificación B, lesiones parcialmente estables. Esto es por una rotación. Imagínense el sujeto en bipedestación rota y nos va a romper ya las articulaciones sacroiliacas, estables verticalmente y una lesión incompleta del arco posterior. Pero, sin embargo, aquí ya hay sangrado en el sacroiliaco y ese sangrado nos va a llevar a hemorragia, a choque y todo lo que hemos venido platicando. Vean, una tipo B, 24.7%, libro abierto. Vean, las articulaciones sacroiliacas están abiertas. ¿Qué podemos esperar de este sujeto? ¿Cómo va a estar? Chocado, va a estar sangrando. Este paciente está sumamente inestable. El libro abierto, compresión anteroposterior y rotación externa. Libro cerrado, compresión lateral y rotación interna. Las tipo C, que son las malas, las muy malas, 20.5%, sin embargo es una casuística alta, o sea, no es tan bajito. Inestabilidad rotacional y vertical, es decir, este sujeto bajo ninguna circunstancia se va a poder parar. Lesión completa del arco posterior y por mecanismos mixtos, trauma directo, rotacional, flexión, extensión. Y vean aquí es el gran problema. Las articulaciones sacroiliacas están completamente tomadas. Entonces, ¿qué podemos esperar? Un gran sangrado, gran sangrado. Y vean, esta es una fractura de pelvis. ¿Y cómo la vamos a estudiar? Tenemos nuestra placa, seguido tomamos el ATLS, dice que hay que leer la pelvis. Esto es el protocolo que tiene AO, Suiza. Hay que ver el ala del ilíaco, que esté íntegra, la línea iliopectina, que es la columna anterior, la línea isquioisquiática, ilioisquiática, que es la columna posterior. Piensen esto en 3 dimensiones. El techo, esto es importantísimo porque nos da la estabilidad de ¿qué? De las piernas, del acetábulo. El trasfondo, la U radiológica,
y la pared posterior. Esto también nos habla de que el acetábulo está íntegro. Esto es lo que tenemos que buscar cuando miramos una radiografía de pelvis. La pared posterior, los agujeros obturados y el pubis. Entonces, recuerden esta imagen, hay que pintar esto así, y si aparece, esta pelvis puede estar intacta. ¿Y cuáles son los signos radiográficos de inestabilidad? Vamos a tener fractura del proceso transverso, desalojamiento de S1, fractura posterior con apertura. Vean esta parte sacroiliaca, está terrible. Aquí hay mucho sangrado, fractura del arco anterior, aquí está inestable, fractura vertical de rama. Bien, estos son principalmente los datos radiológicos para buscar, que debemos buscar en una placa de la que hacemos todos los días cuando tenemos una fractura de pelvis. Entonces decíamos, lesión de alta energía por sí sola, cuando hay exsanguinación hasta 10% sin asociarse a otro tipo de lesión. Fracturas expuestas, la mortalidad es más del 50%, y esto vean, una consecuencia, los pacientes se pueden infectar por la fractura de pelvis entre 45 y 50%. La hemorragia no solo proviene de los vasos, sino también del hueso y también de los paquetes musculares. La cantidad oscila entre 1000 a 5000 mililitros. Es decir, podemos pasar todo el volumen y todo el volumen se va a ir al retroperitoneo. Hay un riesgo de hematomas disecantes. Vean en esta imagen, esto es a lo que me refiero cuando les digo que el retroperitoneo llega hasta el hueco popliteo. Hay una disección de la sangre sobre el tejido subcutáneo, y esto se llama síndrome de Morella-Valle. Esto es peligroso porque se infecta y causa fascitis, y el paciente, aparte de estar chocado, hace fascitis y se infecta. Bueno, ¿qué hacemos cuando llega la fractura de pelvis? Nosotros tenemos un protocolo. Este es el doctor Alejandro Bello, compañero mío, el jefe de ortopedia, y aquí está su servidor aprendiendo a fijar pelvis. Entonces, lo que hacemos es, los ortopedistas nos instruyen, y cada vez que hay una fijación externa participa un cirujano con el equipo de ortopedia. Entonces, aprendemos a fijar pelvis, aprendemos a poner los fijadores externos para que disminuir el sangrado y contener las lesiones. Disminuye el riesgo de lesión vascular agregada, intrahospitalarias. Si ustedes movilizan inadecuadamente al sujeto que tiene la sacroiliaca rota, ¿qué va a suceder? Pues estamos sangrando y resangrando y resangrando y resangrando, y si se hace un tamponado, un coagulito, se vuelve a romper y se vuelve a romper y se vuelve a romper porque estamos moviendo la pelvis. Disminuye la formación de hematomas disecantes de tejidos blandos. Con esto podemos limitar la aparición del síndrome de Morella-Valle, que es algo peligroso. Favorece la movilización del paciente. Con los fijadores externos bien puestos, podemos tomar al paciente de los fijadores y pasarlo a la camilla, y no va a suceder nada. Y es también como parte de la reanimación. Nosotros en el hospital lo usamos como parte de nuestro protocolo de reanimación. Fijar la pelvis es contener la hemorragia, es parte de C. Desventajas, pues vean, un día normal casi de trabajo en el hospital, allá casi no chocan los coches y no se voltean los microbuses y nunca van llenos, en una ciudad tan pequeña como la mía, de 22 millones de personas, ¿sí? Entonces esto es frecuente, choca una, como le dicen ustedes, camioneta, ¿verdad? Allá son microbuses, y pues se voltea, y ya llegan 15, 20, 10, n número de pacientes, y muchos de ellos vienen inestables. No contar con el recurso, pero esto no es justificado, ahorita vamos a ver. Falta de capacitación, esto sí tampoco está justificado. Lesiones abdominales y o vasculares que podemos estar ocultando, número insuficiente de equipos de fijación y selección incorrecta del fijador. Los fijadores que sabemos poner nosotros, los no ortopedistas, son fijadores anteriores, para fracturas anteriores, no para fracturas posteriores. Y bueno, entonces tenemos diversos métodos de fijación externa, los roscados,
que estos son los que ponemos nosotros, y esto está en cualquier sitio, en cualquier hospital, en cualquier ciudad. Tenemos las bandas pélvicas que al menos de entrada nos dan una estabilidad, nos fijan la pelvis mientras llega un ortopedista, o lo podemos trasladar a una unidad donde exista alguien que lo sepa manejar. Y cosas tan sofisticadas como el arco en C, que es exclusivo, así es dominio del ortopedista, no podemos abordarlo nosotros, para fijaciones tanto anterior como posterior. La reducción pelviana y estabilización temprana en la fase postraumática proporciona el método más eficaz para controlar la hemorragia venosa. Entonces ya no hay pretexto de que una fractura de pelvis permanezca en urgencias sin que se fije. Aunque no exista, con que no esté el ortopedista, que sea de llamada o lo que sea, o que esté operando, debemos estabilizar la pelvis, debemos inmovilizarla, debemos fijarla. Si saben y tienen el conocimiento para poner fijadores externos, háganlo. Si no, aunque sea una cinta pélvica. Y bueno, es obviamente que se ofrece una expectativa de vida. Las rupturas de anillo pelviano inestables se benefician de una reducción y estabilización urgente. Vean, él es el doctor Rosas y me está entrenando en la colocación de fijadores que hacemos por allá. Importante para controlar la hemorragia retroperitoneal y además peritoneal, la reducción pelviana y estabilización temprana controla la hemorragia venosa, ya lo dijimos, y la fijación externa, independientemente del tipo de montaje, debe proporcionar adecuada estabilidad. Se debe colocar en un tiempo mínimo y es sencillo, este es el modelo con el que practicamos de inicio. Colocamos a las crestas, hacemos las incisiones, el taladro, y los roscados son tan buenos, están contra fallas, que en cuanto se acomodan bien, ya no se mueven. Por más que le metamos presión o le giremos el taladro, ya no se mueven. Bueno, pues esos son el efecto que tienen. No son bicorticales, pero no salen de la segunda corteza. Y su efecto expansivo es hacia los 4 puntos del hueso, entonces hace una contención excelente. Por eso podemos mover al paciente de los fijadores, porque va a estar perfectamente bien anclado dentro del hueso. Entonces, los fijadores externos, 95% de eficacia en hemorragia, disminuye el volumen de la pelvis, técnica relativamente fácil con un entrenamiento adecuado. Sin embargo, cuando encontramos esto, pues estamos frente a un paciente que no va a tener contención retroperitoneal y el riesgo de fallecimiento es muy alto. No muy recomendado o no recomendado para fijaciones posteriores. Vean aquí la imagen, si yo tengo una fractura anterior, esto lo va a cerrar perfecto, pero si tengo una 61C o 62C, vean la articulación sacroiliaca, si yo la hago hacia adelante, se va a abrir, va a hacer esto. ¿Y qué va a pasar? Que vamos a propiciar mayor hemorragia. Esta es la pinza pélvica de Ganz, que es muy cara. Hay muy pocas en México porque es extremadamente cara. Sin embargo, la fijación es inmediata y fija tanto a posterior como anterior. Entonces, esto es terreno 100% del ortopedista, pero nosotros, y quiero llegar a esto, fijación externa no invasiva. O sea, no necesariamente tenemos que meterle el fijador y hacer la incisión. Esto lo podemos hacer todos en esta sala, en nuestras unidades de trauma, cuando llegue el paciente. Pantalón antichoques, que ya prácticamente no se usan, el compartimento pélvico y la sábana clínica. Todos tenemos una sábana clínica, se pone por arriba de la sínfisis del pubis. Los ortopedistas dan un porcentaje de presión, con que quepan 2 dedos por debajo de la sábana y la sínfisis del pubis, está bien colocada la venda, la cinta. 2 dedos, que resbalen 2 dedos y no pasen más. Si entra toda la mano, le falta fuerza. Si ni siquiera podemos meter un dedo, vamos a hacer isquemia y podemos hacer celulitis. Entonces, la cuestión práctica, recuerden, ojalá
que lleven esta idea, meter 2 dedos, y con eso es más que suficiente para saber que esta pelvis está estable. Los pantalones anti-shock ya no se usan, y la banda pélvica, faja pélvica o sábana clínica, correas para la reducción de estabilización de fracturas pelvianas. Puede aplicarse desde el sitio del accidente. Los paramédicos, si hacen, o bomberos aquí en Guatemala, si hacen, ven una paciente con evidencia de fractura pélvica, pueden poner una sábana pélvica incluso sobre la ropa del paciente y trasladarlo de esa manera, y así incluso se ha visto que soportan traslados medianamente lejanos. Bien, y esto es una faja pélvica que no tiene problema, y la gran ventaja es nos da una compresión circunferencial. ¿Cuál es la ventaja de la compresión circunferencial, Pablo? Que nos va a fijar fracturas anteriores y posteriores. Esta es la gran ventaja. Proporciona estabilización urgente en fracturas de libro abierto y compresión lateral. Entonces vean, este paciente ya no se mueve, metemos los 2 dedos, y que quepan 2 dedos por aquí, y este paciente está al menos controlado en ese momento. La correa pélvica, sitio óptimo para aplicación de una correa pelviana sobre la sínfisis, colocar en plano del transverso del ilíaco, sínfisis de pubis y región del trocánter mayor. Este es nuestro sitio donde debemos colocar esta faja, esta correa, para que la pelvis pueda estar fija. Entonces ya no hay pretexto de que no está el ortopedista. Esa pelvis debe estar fija prácticamente desde que llega a nuestras unidades de la emergencia. Se menciona la importancia de estabilización temprana por compresión circunferencial. Sin embargo, daño potencial a raíces nerviosas causadas por sobrecompresión en fracturas foraminales y de sacro. Esto es una situación temporaria, en lo que viene el ortopedista, en lo que llega un set de fijación externa. Esto es una situación temporaria que no debe exceder más de 4 horas. Si excede más de 4 horas, podemos tener lesión a las raíces nerviosas. Conclusiones. Las opciones terapéuticas en manos de los no ortopedistas, usar siempre bandas circunferenciales. Si nosotros contemplamos a la pelvis como una estructura que ya dijimos, que ya lo revisamos, compuesta de varios huesos, ligamentos y principalmente vasos. La glútea máxima es uno de los vasos con los que menos me gusta toparme y con los que desgraciadamente me encuentro seguido por la cantidad de fracturas de pelvis. Los abordajes no los vamos a discutir en este sitio, pero tenemos abordajes para la glútea máxima que nos han dado más o menos buen resultado y disminuido la mortalidad. Sin embargo, la idea que yo quiero que se lleven ustedes es que ya no debe haber pacientes con fractura de pelvis sin fijación a menos de 10 minutos de haber llegado. En cuanto se hace el diagnóstico, se sospecha el diagnóstico, poner bandas circunferenciales en la forma que nosotros ponemos. ¿Bien? Otros equipos que, bueno, eso ya son terreno si quien sepa poner fijadores externos, los roscados, pues bueno, es bienvenido, bien, sino que venga el ortopedista. Todos estos son adecuados para resolver los problemas potenciales en una situación de urgencia. La fijación externa anterior tiene deficiencias inherentes para reducir y estabilizar rupturas pelvianas posteriores. La selección incorrecta de un fijador puede agravar al paciente. Si yo me necio, me empecino en fijar un TAIL B, un 62, un 61B, pues puedo ocasionar más bien C, no B, C. Si fijo un 61C con un fijador anterior, voy a ocasionar mayor sangrado y el paciente se va a complicar. Y bueno, la pinza pélvica, para quien la tiene, es lo ideal para manejar cualquier tipo de fractura de pelvis. La estabilización temprana reduce el riesgo de prolongar la hemorragia, que es contra lo que vamos. La fijación es parte de la reanimación. Consideren a los pacientes con fractura pélvica, la fijación es parte de la reanimación. No debemos esperar a la estabilización hemodinámica, esto jamás
La infusión de volumen puede provocar ruptura del hematoma contenido. Entonces, si nosotros no hemos fijado bien la fractura y le pasamos volumen, 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 ¿qué va a suceder? Se va a romper ese hematoma y el paciente va a sangrar hasta morir. Bien, muchísimas gracias.